habíamos terminado de ver, si no recuerdo mal, el esquema de funcionamiento del mercado primario de capitales. Como ustedes recordarán, la forma en que las unidades económicas superavitarias y deficitarias se vinculan es a través de dos mecanismos. El primero que habíamos visto fue el mercado financiero, en el cual la vinculación entre estas dos unidades económicas se da a través de una doble contratación en la que se interpone un intermediario financiero, que es un sujeto cuya actividad solamente puede realizarse mediante autorización de la autoridad de control, el Banco Central de la República Argentina, y que hay otro ámbito en el que la vinculación se da en forma directa entre la unidad económica deficitaria y la superavitaria, y que este segundo ámbito es el mercado de capitales, donde las unidades económicas superavitarias, o sea, los inversores, suscriben títulos emitidos por las unidades económicas deficitarias, o sea, las emisoras de títulos valores, que pueden ser acciones, obligaciones negociables u otras clases. Y vimos que se llamaba mercado primario al ámbito en el que se ponen en circulación esos títulos, que luego pueden ser cedidos por los suscriptores originarios a terceros. Adelantamos también, aunque todavía no analizamos más que superficialmente, que el ámbito regulatorio de la actividad del mercado de capitales está contenido en la ley 26.831, y que la autoridad de control en este ámbito es la Comisión Nacional de Valores. Entonces vamos a continuar hoy con el análisis de lo que se llama el mercado secundario, que es la actividad que se da a los fines de poder ceder esas participaciones de los suscriptores originarios a favor de otros. Entonces vamos a continuar con la ayuda de las diapositivas, el análisis de estos segmentos. Un segundito. Bien. Para analizar el mercado secundario, prestemos atención a la esquina derecha
superior del cuadro, que está separado por una línea, donde tenemos el esquema del contrato de suscripción original entre un emisor, la unidad económica deficitaria, el tomador, la unidad económica secundaria, y que el contrato había consistido en un intercambio de un dinero presente por un título que representa una obligación. En el mercado secundario, el emisor ya no interviene. La relación jurídica que se va a generar si el tomador decide desprenderse de su participación consiste en poner otro inversor en su lugar, y esta relación jurídica no va a ser ajena al emisor. O sea que la operación propia del mercado secundario no le afecta al emisor. La entrada, el dinero que va a intercambiarse es entre un nuevo inversor y el anterior, así que esta operación es neutra para la sociedad emisora de los títulos. Entonces, partimos de la base que en este segmento arranca la operatoria entre el tomador, que para conseguir un inversor recurre a lo que genéricamente se denomina agente de bolsa. Vamos a ver que la cantidad de agentes que hoy intervienen en el mercado de capitales, y particularmente en este tramo del mercado secundario, es variada. Hay una división de funciones entre ellos, de modo que para evitar confusiones, que luego las vamos a ir aclarando, vamos a denominar al agente genéricamente como agente de bolsa, que es un sujeto que tiene que estar acreditado para actuar en un mercado de valores, donde va a procurar encontrar un comprador a los títulos que su cliente le ha encomendado vender. Entonces, en esta operatoria, el vendedor celebra un contrato con ese agente de bolsa, respecto al cual es un comitente vendedor. Se lo llama comitente porque le encomienda una gestión, en este caso, la venta de un título. El agente tiene que estar autorizado para operar en el mercado de valores, que vamos a ver más adelante qué es la definición que da la ley 26831 del mercado de valores, que es un ámbito donde confluyen los intentos de compraventa de los agentes de bolsa. En ese ámbito, que vamos a ver que puede tener por lo menos dos formas de actuación. Una en la que los agentes se contactan directamente en lo que se llaman las ruedas del mercado de valores, que es un espacio acotado en el tiempo y en un ámbito físico específico, que es el ámbito del mercado de valores. Se encuentran los agentes de bolsa y en ese ámbito formulan las propuestas de quienes quieren. El vendedor ofrece en venta los títulos que le
se le han encomendado, y por otro lado va a aparecer algún agente que habrá recibido una encomienda complementaria por parte de su cliente, que habrá de ser el comitente vendedor para este otro agente de bolsa, y si convergen las pretensiones en cuanto al precio, y por supuesto en cuanto a la clase de título respecto de la cual se va a hacer el negocio, conciertan la compra-venta del activo, que es un contrato similar al anterior, que se celebra a nombre de los agentes, los respectivos tomador originario de la inversión y el nuevo tomador comprador. No se conocen la cara, no saben quiénes son, por lo tanto, en el marco del mercado de valores, la transacción se hace a nombre de los respectivos agentes de bolsa por cuenta de sus comitentes. Y en ese contrato, el agente vendedor se compromete a cederle un título al otro agente de bolsa que actúa en representación del comprador, y el agente de bolsa que actúa en representación del comprador, se compromete a entregarle dinero al otro agente de bolsa, quien, o sea, estos dos agentes que actúan por cuenta de sus comitentes, luego le rinden cuentas a sus comitentes, naturalmente, y les transfieren respectivamente el dinero o los títulos. Este es el esquema presencial. Después, a continuación, vamos a ver que hay otra forma de vinculación de los agentes que se da a través de medios informáticos. El mercado de valores, el más importante de nuestro país, es Bancos y Mercados Argentinos. Acá lo tenemos ubicado en este lugar. Anteriormente, el régimen legal anterior a la vigencia de la ley 26831 establecía la necesidad de que los mercados de valores funcionaran bajo la supervisión y la creación de una bolsa de comercio. Esta es la razón por la cual, a partir de la vigencia de la ley 26831, debieron ponerse de acuerdo el mercado, los accionistas del mercado de valores con las participaciones que tenía la Bolsa de Comercio en el anterior mercado de valores, y conformaron una nueva entidad que se llama Bolsas y Mercados Argentinos. Este es el principal mercado de valores del país. Hay otros mercados en distintas ciudades del interior, pero el que marca normalmente las tendencias es el mercado de valores de Buenos Aires. La función del mercado de valores es autorizar el funcionamiento del mismo, coordinar las ruedas respecto de las operaciones directas entre agentes de bolsa, y coordinar un sistema electrónico para la concreción de las operaciones. La otra función es autorizar que los títulos del emisor puedan
ser ofrecidos en el mercado de valores. Para esto se necesita que la entidad emisora obtenga de la Comisión Nacional de Valores la autorización para la cotización de esos títulos. Esta fase del procedimiento, la autorización para cotización, también se conoce con el nombre de listado. Una sociedad está autorizada para cotizar, se dice que esa sociedad lista en tal mercado, o tal o cual mercado de valores. Toda esta... Profe, ¿Sí? cotizar quiere decir ponerle un precio. Eh, Cuando hablo de la cotización de títulos, ¿qué quiere decir? significa la posibilidad de que sea ofrecida. El precio se va a poner en cada una de las operaciones en particular. Cuando se conciertan estas operaciones, resulta un precio. Otra de las funciones del mercado de valores es la de publicar esos precios para que sirvan de referencia para toda la comunidad. Pero para que esos activos puedan ser ofrecidos, el mercado tiene que llevar a cabo un control respecto de la sociedad cuyas acciones se van a transar en ese mercado. No sé quién me había hecho la pregunta, si le quedó... Sí, yo le hice la pregunta. Sí, gracias. Ah, perfecto. Bien, retomamos la... Bueno, repasamos en esta pantalla, repasamos los tipos de títulos que pueden emitir las sociedades en estos mercados, que se clasifican en dos grandes rubros: inversiones de renta cierta, que suponen un compromiso irrevocable de restitución del dinero entregado. Recordemos que estos contratos son una especie de los contratos de crédito en los cuales se intercambian activos presentes por activos futuros. Un activo presente es el dinero que se entrega como parte de la transacción, y el activo futuro es la promesa de restitución de esa prestación. Entonces, en las inversiones de renta cierta, la restitución de ese capital es irrevocable, en el sentido de que no está sometida a ninguna condición. No es eventual, es irrevocable. Un ejemplo de estos títulos es la suscripción de obligaciones negociables. Vamos a ver más en detalle sus características en clases más adelante. Otros ejemplos son los títulos que se emiten respaldados por carteras de activos, donde el patrimonio, el conjunto de activos que van a responder por el cumplimiento de esas obligaciones no es el patrimonio de un sujeto, sino es un conjunto de activos que se ha escindido de ese patrimonio
como una forma adicional de generar la posibilidad de que una empresa se financie. Y las alternativas de retribución, porque la renta, la segunda parte del contrato, que la primera dijimos que era la restitución del capital, la segunda es el pago de una renta. En este tipo de transacciones puede corresponder a un porcentaje fijo del capital, como una tasa de interés, o bien puede estar referido a otro factor variable, como por ejemplo pactar que el interés que va a pagar la sociedad emisora sea una tasa básica que se publica en algún ámbito especializado. Por ejemplo, en las operaciones internacionales, la tasa de referencia suele ser la tasa LIBOR, que es una tasa interbancaria de la ciudad de Londres, que es una de las plazas financieras más importantes del mundo. Otro factor de referencia puede ser lo que se conoce como la prime rate, la tasa prime, la tasa que se le cobra a las entidades de primera línea, o sea que es una tasa más baja que el resto de las tasas que se cobran en un mercado, porque son las que se le cobran a entidades de menor riesgo. Y en estos casos, cuando se toma una tasa de referencia, se suelen pactar tantos puntos por encima de esa tasa. En el mercado interno, el Banco Central publica algunas estadísticas. Hay una que se llama, un índice que se llama el índice de la tasa Badlar, con B larga. En fin, es otro mecanismo que pueden incluirse como mecanismo de cálculo de la renta. Luego tenemos las inversiones de renta variable, que son las que están sujetas al resultado de un negocio. Se pagan solo si hay utilidades aprobadas, como es el caso de las acciones. Las acciones de las sociedades anónimas pagan dividendos, en principio una vez por año, cuando se aprueba el balance, cuando la asamblea de socios aprueba el balance, entonces recién ahí la sociedad puede distribuir dividendos. Esa es otra forma de retribución para los inversores que financian directamente a las unidades económicas deficitarias. Bueno, los sujetos que operan en el mercado de capitales son, por un lado, en el mercado primario, las sociedades emisoras de títulos, y por otro lado, los llamados genéricamente agentes registrados, que antes de la reforma se los llamaban agentes extrabursátiles, y su régimen está contenido en los artículos 47 a 58 de la Ley del Mercado de Capitales. Y por el otro lado, en el mercado secundario, los sujetos que operan son, por un lado, los mercados, que son sociedades anónimas, y por otro lado, los agentes de negociación, que son los llamados agentes extrabursátiles. Vamos a darle una mirada a los disposiciones de la ley 26831 para ubicarnos en lo que estamos analizando. La ley 26831 de noviembre
sancionada en noviembre de 2012 y promulgada en diciembre de 2012, contiene un título preliminar con principios y definiciones. El artículo primero tiene los objetivos de la ley, y en el artículo segundo están las definiciones de los sujetos y de los distintos operadores y distintas instancias de la actividad que van a ser, que se toman como referencia como mecanismo de simplificación para correlacionar en el resto del articulado, sin tener que volver a incluir en cada instancia de mención de un término cuál es su significado. Luego tenemos un título primero sobre la autoridad de aplicación y con distintos capítulos, y luego aparece un título segundo sobre los sujetos. Las denominaciones, así como las entidades, ningún sujeto puede usar la palabra entidad financiera para individualizarse frente al público si no está autorizado por el Banco Central. Bueno, acá hay una serie de denominaciones que los sujetos no pueden utilizar a menos que estén autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Son denominaciones que están incluidas en el artículo 28. Y pasamos al artículo 59. Bueno, primero tenemos los agentes registrados en el 47. Vamos primero a hablar de las emisoras. Las emisoras son, a las emisoras, a las entidades emisoras, son aplicables en el régimen de oferta pública las disposiciones contenidas en el presente capítulo en forma complementaria a las normas aplicables según la forma jurídica adoptada por dichas sociedades. Ustedes están estudiando el régimen de las sociedades con la doctora Pérez Cassini, y ahí ven el régimen de las sociedades en general. Estas normas se aplican solamente a las sociedades que están admitidas en el régimen de la oferta pública. Acá subrayo la expresión. Y las sociedades que para financiarse recurren a la oferta pública de títulos valores, están sometidas, por un lado, a las normas específicas que surgen de esta ley. Vamos a ver que hay normas contables, por ejemplo, en el artículo 60, hay normas referidas a la administración, normas referidas al aumento de capital, y además de las normas específicas que se le aplican a las emisoras, están las cuestiones referidas al control permanente que ejerce sobre ellas la Comisión Nacional de Valores. O sea que las sociedades que eligen financiarse en el mercado de capitales están sometidas, por un lado, al control propio de la forma jurídica adoptada. Si es una sociedad anónima, estarán sometidas al control del órgano de policía que ejerce la función de policía societaria en la provincia respectiva, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia. Si fuera una cooperativa la que emite títulos valores, estará sometidos al control del Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
Si fuera una entidad financiera la que hace oferta pública, un banco puede ofrecer sus acciones, puede cotizar, si ha sido admitido a la oferta pública, puede cotizar sus acciones en un mercado de valores. En este caso, el banco estará sometido a las normas propias de la forma jurídica, como sociedad anónima, a las normas de la Comisión Nacional de Valores en razón de su cotización y fundamentalmente a las normas del Banco Central en cuanto a su actividad. Y respecto de las normas que tenemos sobre los agentes registrados, cuya definición, volvemos un poco para atrás al artículo 2, la definición de agente registrado la tenemos en el artículo 2. Agentes registrados son personas humanas y o jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para su inscripción dentro de los registros correspondientes creados por la citada comisión para abarcar las actividades de negociación, de colocación, de distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva. Los productos de inversión colectiva son fundamentalmente los fondos comunes de inversión, sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Las de calificación de riesgos y todas aquellas que a criterio de la Comisión Nacional de Valores corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales. Volvemos entonces al artículo 47, donde empieza el régimen propio de estos agentes registrados. Y nos encontramos que para actuar como agentes, los sujetos deberán contar con la autorización y registro de la Comisión Nacional de Valores y deberán cumplir con las formalidades y requisitos que para cada categoría establezca la misma vía reglamentaria. Hay prohibiciones e incompatibilidades que están en el artículo 48, condenados, fallidos, personas en relación de dependencia con las sociedades, acá ven la palabra listar, las sociedades que listen y o negocien sus valores negociables conforme a sus categorías. Esto significa listar, dijimos, cotizar, funcionarios empleados de la nación, etc. Están sometidos a una autorización. La petición de autorización se presentará ante la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores puede denegar la inscripción y el solicitante puede interponer recursos. Bueno, los agentes están registrados, están obligados a guardar secreto de las operaciones que realicen. En fin, no vamos a detenernos en leer textualmente el régimen, se los dejo para que ustedes lo profundicen. Vamos entonces a ver un poco más en detalle el marco de funcionamiento del mercado primario en cuanto a sus disposiciones contenidas en la Ley de Mercado de Capitales. Las emisoras deben ser autorizadas desde un punto de vista genérico para entrar en el régimen de oferta pública y luego para cada emisión. Y acá tenemos un resumen de las normas que le son aplicables, referido a contabilidad en el artículo 60, sobre su administración en el artículo 61,
sobre las particularidades referidas al aumento de capital en el artículo 62, sobre el régimen de las acciones en los artículos 63 a 69, y sobre el funcionamiento de asambleas en los artículos 70 o 71. Vamos a ver, aunque sean los títulos, para ir ubicándonos en la ley, y luego después ustedes lo profundizan. Vamos al texto de la ley. Dijimos artículo 89. Bueno, el título sobre oferta pública arranca en el artículo 80, con las facultades de la Comisión Nacional de Valores. Pueden ser objeto de oferta pública los valores negociables. La diferencia entre título-valor, entre la expresión título-valor y la expresión valor negociable, bueno, viene del hecho de que en su origen los títulos estaban representados en documentos escritos, y hoy tenemos la posibilidad de que esos derechos, en lugar de documentarse en títulos escritos, se registren en entidades que llevan cuenta de sus titulares. Pero antes de continuar, vamos a volver para atrás con la definición que da la propia ley de valor negociable en el artículo 2. Acá tenemos la definición. Son títulos valores emitidos tanto en forma cartular se llama a los títulos que tienen un soporte en papel, así como a todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo en particular los valores de créditos o representativos de derechos creditorios, las acciones, las cuotas partes de fondos comunes de inversión. Acá adelanto lo que vamos a ver más adelante. Un fondo común de inversión es un patrimonio que se comparte entre los inversores. El fondo común de inversión no es un sujeto de derecho, sino es un conjunto de activos cuyos titulares son los inversores, y los inversores son personas que están interesadas en la participación de la renta que otorgan los títulos que se cotizan en el mercado de capitales, pero no tienen los conocimientos adecuados para hacer la observación y seguimiento de la información contable de las empresas que han hecho oferta de sus títulos, la información contable y financiera y los avatares del mercado. Entonces confían en los estudios que hacen expertos que administran esos patrimonios, perdón, no patrimonios, sí, esos activos que se comparten como un condominio entre los cotitulares, por eso lo de cuota aparte. Entonces, administran esos títulos según programas que publicitan de acuerdo a los distintos tipos de interés y posicionamiento de los inversores con relación al riesgo y al tipo de rentabilidad a la que aspiran, rentabilidad riesgosa o rentabilidad más conservadora. Bueno, después volvemos
más adelante sobre los fondos comunes de inversión. Otros ejemplos son los títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros, otra estructura jurídica que vamos a estudiar más adelante, o de otros vehículos de inversión colectiva, y en general cualquier valor o contrato de inversión o derechos de créditos homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores, que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros. Asimismo, quedan comprendidos dentro de este concepto los contratos de futuro, los contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se registren conforme la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósito de plazo fijo admisible, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias y todos aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria en mercados. En esta segunda enumeración que hace, en esta segunda parte de la definición, que incluye nuevos tipos de derechos, encontramos unos que también vamos a desarrollar más adelante, que son estos contratos de futuros, los de opciones y los contratos de derivados en general. Estos contratos complejos, mucho más recientes en su difusión y estructuración, son contratos que no están orientados a otorgar medios de financiación a las empresas, sino que tienen por objeto modificar los perfiles financieros de las obligaciones asumidas. Cuando una empresa está frente a una determinada situación y esa situación le ofrece alguna duda o alguna desventaja, porque en el curso de la vigencia de esa relación jurídica se modificó algún elemento del contexto tal que le perjudica, puede corregir ese perfil poco favorable a través de estos tipos de contratos que están basados en contratos sobre otros activos. Por eso se habla de que estos contratos contienen activos subyacentes. Son contratos que se celebran con relación o que dependen de las variables referidas en otros contratos. Estos son, no se preocupen demasiado por tratar de entender de qué se trata, porque son contratos muy complejos, cuyo desarrollo va a venir más adelante. Bueno, entonces estábamos en la vamos a por los artículos 80 y pico en lo referido a la oferta pública. El artículo 89 estaba buscando, perdón, no, 84. El artículo 84
acá tenemos el procedimiento de autorización. La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud de autorización para realizar oferta pública dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del momento en que, reunida toda la documentación a satisfacción de la Comisión Nacional de Valores y no se formularen nuevos pedidos u observaciones. La documentación que debe presentar una sociedad para cotizar está contenida en la reglamentación de la ley que elabora la propia Comisión Nacional de Valores y las pone a conocimiento del público mediante circulares administrativas. Dice a continuación el artículo 84 sobre la autorización para la cotización. Dice, cuando vencido dicho plazo no se hubiera expedido la comisión, el interesado puede requerir pronto despacho. A los 15 días hábiles de presentado este pedido, si la Comisión Nacional de Valores no se hubiera pronunciado, se considera concedida la autorización, salvo que aquella prorrogue el plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se disponga. Vencido este nuevo plazo, la autorización se considera otorgada. La autorización para efectuar oferta pública de determinada cantidad de valores negociables, contratos a términos futuros u opciones de cualquier naturaleza u otros instrumentos financieros, no importa autorización para el ofrecimiento de otros emitidos por el mismo emisor, aun cuando tengan las mismas características. Y por último dice que el artículo que la denegatoria no podrá fundarse en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Acá tenemos una diferencia importante respecto de la forma en que el Banco Central de la República Argentina evalúa las autorizaciones para funcionar de las entidades financieras, donde vimos que se basa en razones de oportunidad o conveniencia para habilitar el funcionamiento de una nueva entidad financiera. El Banco Central puede simplemente denegarla porque considera que el mercado no justifica el ingreso de un nuevo operador, de un nuevo intermediario financiero. En cambio, esta posibilidad, la de operar en oferta pública de títulos valores, es algo que se le otorga a cualquier sociedad que cumpla los requisitos formales que establece la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores no evalúa el rendimiento de las empresas, si dan muchas utilidades o pocas. El objetivo de la ley es que la información sobre esos elementos relevantes llegue al conocimiento de los eventuales inversores y estos tomen decisiones fundadas en hechos comprobables sobre la situación de las sociedades. Bueno. Estábamos acá. Y ahora viene la cuestión de las funciones de los agentes en el mercado primario. Habíamos visto que el asesoramiento consistía en la estructura de la emisión. Perdón, vuelvo para atrás a la diapositiva en la que habíamos, para que relacionemos esta diapositiva con esta 28 con esta otra que habíamos visto la clase
con la que habíamos terminado la clase pasada. Es decir, acá estamos desarrollando estas funciones de asesoramiento, comercialización, calificación de riesgo, etc. Entonces, recordemos esto con relación a lo que habíamos visto en ese momento. Generalmente este rol de asesoramiento y rol que incluye también la organización, la organización del mecanismo que va a vincular a dos categorías de sujetos. Por un lado, una pluralidad de sujetos, que son los inversores, y por otro lado, el sujeto emisor, y este asesoramiento también va a incluir la organización de la convivencia de estos dos categorías de sujetos, en el sentido de que el organizador debe adoptar un rol neutro, y en función de esto, decíamos la clase anterior, que este banco que suele cumplir este rol comienza con el estudio de la sociedad emisora a través de ese acuerdo que llamábamos due diligence, en el cual entra en el conocimiento de los pormenores de la situación económico-financiera de la sociedad, y en función de eso establece los términos de los contratos que habrá de vincular a los inversores con la sociedad emisora. Esas condiciones, que en general lo que persiguen es el mantenimiento del statu quo, que establecen cláusulas que van a impedir que la sociedad emisora altere esas condiciones de las cuales tomó conocimiento el organizador, y que se mantengan en el tiempo, y que supondrá, por ejemplo, que no van a poder aumentar un determinado nivel de endeudamiento, etc. Bueno, una vez que los títulos se redactan sus condiciones, se formula el prospecto, donde va a estar contenido el objetivo de la financiación, para que la sociedad emisora solicita la financiación, y la Comisión Nacional de Valores aprueba todo esto. Viene la fase de la comercialización, que vimos que podía ser privada, en cuyo caso no entra a jugar la Comisión Nacional de Valores, o pública, que es lo que constituye el objeto de regulación de esta ley 26831. Entonces, generalmente por el lado de la oferta, el comercializador es un banco, pero también van a aparecer estos agentes de negocio, que en principio actúan en el mercado secundario, pero también asisten a los inversores. También están más en contacto estos agentes con los inversores. O sea que el lado de la oferta lo suelen cumplir los bancos, y el de la demanda, estos agentes, los agentes de negociación, etc., aun cuando también los bancos pueden asesorar a clientes inversores respecto de los títulos que pueden suscribir. Luego viene la fase de la calificación de riesgos, que está en el artículo 57, definido en el artículo 57 de la ley, que
propongo que lo leamos. Que nos dice el artículo 57, dice, agentes de calificación de riesgos. La Comisión Nacional de Valores establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten su registro como agentes de calificación de riesgo, incluyendo la reglamentación de lo dispuesto en la presente ley y determinando la clase de organizaciones que podrán llevar a cabo esta actividad. Dentro de la gama de agentes que dijimos que se diferenciaban entre sí por sus facultades operativas, aquello que se le permite y lo que no se le permite hacer, vamos a ver que hay toda una gama de agentes que actúan fundamentalmente en la fase de comercialización, en las ruedas de los mercados, y que están constantemente tratando de unir a los compradores con los vendedores en el mercado secundario, y tienen funciones complementarias. Hay otra familia de agentes que tienen funciones específicas. Este es un caso. El agente de calificación de riesgo no tiene funciones que luego se puedan complementar con las de otros agentes. Solamente se dedican a esta tarea de emitir una opinión que va a servir de orientación a los inversores respecto del riesgo que corren suscribiendo títulos o comprando títulos de tal o cual emisora. El segundo párrafo de este artículo dice que la Comisión Nacional de Valores podrá incluir dentro de este registro, el registro de los calificadores de riesgo, a las universidades públicas autorizadas a funcionar como tales a los efectos de su actuación, fijando los requisitos que deberán acreditar considerando su naturaleza. Los agentes de calificación de riesgo no podrán prestar servicios de auditoría, consultoría y o asesoramiento a las entidades contratantes o a entidades pertenecientes a su grupo de control. La calificadora de riesgo, dada la función que cumple, no puede mezclar sus roles por incompatibilidad con la función de emitir opinión sobre la naturaleza del riesgo que corren los inversores. Bueno, volvemos. Permítanme un segundo. Ubicar las diapositivas nuevamente. Doctor. Sí, dígame. O sea que entonces no pueden informar, o sea, al momento de comprar las acciones, esos agentes no pueden decirle al comprador la situación en la que se encuentra la empresa. No, el rol del agente calificador de riesgo se da en el marco de la puesta en circulación de una emisión de títulos. No actúa en la negociación secundaria. La opinión la emite cuando el título va a salir a la circulación. Lo que no puede hacer es, no puede auditar los estados contables, por ejemplo. La función de auditoría la tiene que cumplir otros profesionales, ya sean que actúen en forma individual. La función de auditoría la cumple un contador
especializado en ese rol, que puede El actuar. contador del que compra sería, ¿no? ¿Cómo? El contador del que compra. El No, contador no, del no, que no, no, compra. no, 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 no. El rol de auditoría lo cumplen contadores independientes. No son ni los Yo contadores. pregunto esto, o sea, doctor, mi pregunta apunta a que quiere decir entonces que si una empresa emite acciones que posiblemente vaya a la empresa sepa que va a la quiebra y vende las acciones, me parece que es como que estaría estafando a la gente. Ese es el No, objetivo de la pregunta. precisamente para evitar esta, esta frustración de la confianza de los inversores, antes de someterse a la oferta, se le exige a la empresa que se someta a la calificación de un asesor independiente. Luego, cuando durante el transcurso de la vida de la sociedad, periódicamente, la sociedad tiene que publicar sus estados contables. Eso ya lo vimos. Entonces, en la instancia de de cada cierre de ejercicio, los estados contables tienen que ser supervisados por un contador independiente, un contador o una sociedad de contadores independiente, que no pueden ser ni no pueden ser los contadores de la empresa emisora. Ahí está bien. Son contadores independientes. Después, la empresa emisora tiene sus contadores internos que operan, que procesan, vamos a decir, la contabilidad diariamente, pero para poder emitir un dictamen sobre si los estados contables representan razonablemente lo que surge de los libros, esa opinión la brinda otro grupo de contadores independientes, que son los auditores. Después, el inversor puede consultar a sus asesores, pero esos asesores no tienen acceso a la contabilidad de la sociedad emisora. El que compró... Claro, ahí está el kit. Ahí está el kit. No, 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 no. Si el inversor, acá depende de qué tipo de inversiones estemos hablando. Si el inversor es un accionista, Acciones fundamentalmente. la, el porcentaje de tenencia de acciones de cada inversor, de cada accionista, le da, en el marco de la ley 19.550, un rango de derechos de control. La filosofía de funcionamiento de las sociedades parte de la base de que es imposible que una sociedad funcione si todos los días un inversor que posee una acción solamente golpea la puerta de la sociedad y dice: quiero ver los libros. La filosofía de funcionamiento que establece la ley 19.550 es que hay un régimen de administración por parte de la sociedad que se le confía a profesionales independientes que no requieren ser socios. O sea, los miembros del directorio de una sociedad no tienen por qué ser socios de la sociedad. El rol de administrador es un rol profesional. ¿Pueden los socios mayoritarios designarse a sí mismos? Sí, pueden. Pero en las grandes sociedades se da una tendencia que es a la profesionalización del rol de la administración. Luego está el rol que cumplen los accionistas reunidos en una asamblea. Pueden tomar decisiones y el que
compró acciones como inversión y compró un porcentaje minoritario, porque por otro lado, en nuestro país, el porcentaje de acciones que se abre a la cotización y que se pueden comprar y vender en un mercado de valores es un porcentaje ínfimo que nunca pone en juego el control de la sociedad. Entonces, el rol, la participación del inversor en el día a día de la sociedad está limitado, en principio, a la participación en las asambleas, que los van a llamar por lo menos una vez al año para aprobar los balances. Ahí va a venir el balance auditado por un contador externo y el accionista podrá asesorarse sobre la base de la información que le brindó la sociedad. Luego hay una tercera función, que es la función del control, que en la ley 19.550 para las sociedades anónimas está concentrado en un órgano independiente, que hay dos alternativas, digamos tres alternativas sobre el régimen de control para las sociedades anónimas, que son la sindicatura, por un lado, o bien la Comisión Nacional de Valores, o bien ambos perdón, la Consejo de Vigilancia, sindicatura o Consejo de Vigilancia. Y la tercera alternativa es que, cosa muy extraña, es rarísimo, pero la ley lo permite, que una sociedad establezca los dos regímenes de control, sindicatura y Consejo de Vigilancia. Esto es muy raro, pero está admitido por la ley. Entonces, en las sociedades anónimas está pensado que la función de control está delegada. Solamente en las sociedades cerradas, donde no hay órganos de control, los socios retoman, eso creo que es el artículo 55 de la ley, retoman las facultades de control directo. Fuera de donde hay un órgano de control, los socios están excluidos de poder realizarlo. Ahora bien, según el porcentaje de participación accionaria, hay algunas facultades que la ley les reconoce a partir de poseer el 2% o a partir de poseer el 5%. Podrán convocar una minoría relevante, puede tener algunas facultades mayores, pero el accionista individual, minoritario, no tiene la posibilidad de inmiscuirse en la gestión, ni para eso existen todas estas otras instancias. En una oportunidad, ante una pregunta de este estilo que le hice a un inversor, justamente, y bueno, no me hizo todo ese planteamiento ni esa contestación, pero la contestación fue: estamos entre caballeros, me dijo. Digamos, fue la contestación que me hizo, ¿no? A esa pregunta también. Bueno, Estoy hablando hace como 20 años atrás, ¿no? No es ese el marco legal. No, sí, por supuesto, pero Es admisible que de hecho, todos los seres humanos que vivimos en el marco de una sociedad, vivimos en el marco de un sistema moral y nos sentimos constreñidos en mayor o menor medida al cumplimiento de esas reglas morales, pero sabemos, eso lo estudiamos en Introducción al Derecho, que una cosa es la moral, otra cosa es el derecho. Acá lo que estamos estudiando es el derecho. Está bien que los operadores se sientan comprometidos por una moral y digan, bueno, hay límites que no vamos a sobrepasar, pero eso es algo que rige hacia uno. Es decir, esta persona puede sentirse comprometida por ese criterio,
pero es necesario que la contraparte también sienta lo mismo. Como eso no lo sabemos, por eso tenemos un régimen legal que está por encima de todo esto. Bien. Retomamos entonces las diapositivas y pasamos a analizar el funcionamiento del mercado secundario. Según el artículo 2 de la ley, en el párrafo referido a la definición de mercado, dice que son sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con el objeto principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia del citado organismo las actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. Es importante no mezclar el mercado de valores con la bolsa de comercio. En el caso del mercado de bolsas y mercados argentinos, resulta que funciona en el local de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero no confundamos estas instituciones. En su origen, en el marco de la ley anterior, la 17.811, la posibilidad de funcionamiento de un mercado de valores estaba asociada a que debía estar afiliada a una bolsa de comercio. Y la estructura jurídica de las bolsas de comercio podía, bajo la ley anterior, podía ser la de una sociedad anónima o la de una asociación civil. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una asociación civil anterior, creo que se fundó en el siglo XIX, funciona en la esquina de, bueno, ocupa casi una manzana, tiene su entrada por la esquina de Sarmiento y Reconquista en la ciudad de Buenos Aires, un edificio muy bonito, muy señorial en su interior, Sí. pero hoy tiene un acuerdo con el mercado de valores respecto de los... posee participaciones en el mercado y además hay un espacio destinado al funcionamiento del mercado exclusivamente. Luego tenemos en la ley, vamos a visualizar el texto legal. Los mercados hay un micrófono abierto, si pueden silenciarlo les voy a agradecer. Forma jurídica. Los mercados se constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el régimen de oferta pública de acciones y deberán listar sus acciones en un mercado autorizado, o sea, deberán cotizar sus acciones. La Comisión Nacional de Valores establecerá mediante reglamentación las tenencias máximas admitidas por accionista y el valor nominal y la cantidad de votos que confiere cada acción. Naturalmente, la Comisión Nacional de Valores lo único que puede regular es el valor nominal. El precio que luego se paga para comprar una acción depende de la oferta y la demanda y varía cada día.
Un accionista no podrá poseer en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso, una participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que de derecho o de hecho les otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas o para elegir o revocar a la mayoría de los integrantes de los órganos de administración y o fiscalización. Estas limitaciones no aplicarán cuando el accionista sea otro mercado, debiendo la Comisión Nacional de Valores conceder autorización atendiendo cada situación en particular. O sea que el control de los mercados tiene que estar, no puede estar concentrado, tiene que estar diluido. Bueno, dentro de las funciones, acá las tenemos en el artículo 32. Dictar reglamentaciones, autorizar, suspender y cancelar el listado y o negociación de valores negociables, dictar normas reglamentarias, normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones que efectúen sus agentes. O sea, estas son operaciones que tienen que ser reales, no se admiten operaciones simuladas. O sea, operaciones simuladas sería que un agente le diga a otro que le compra acciones por un precio determinado, que el otro diga que se lo va a pagar, pero que luego no se produzca ni la entrega del dinero ni la cesión de las acciones. Eso distorsionaría, esas operaciones simuladas, el rol orientador del mercado en cuanto a la determinación de los precios, porque podrían ponerse de acuerdo en decir que se vendió la acción en un valor sideral y eso llevaría a otras personas a tomar decisiones en función de esa circunstancia, y eso es lo que hay que evitar, que los mercados pierdan esa función orientadora respecto de los valores de los títulos. Bueno, pueden constituir tribunales arbitrales, en principio, para dirimir las disputas que puedan surgir entre los agentes en las operaciones que conciertan en el marco del funcionamiento de los mercados. Emiten boletines informativos, administran el sistema de negociación de valores negociables que opera en los mismos. Ahora vamos a ver más adelante un esquema de cómo funciona bolsas y mercados argentinos. Pueden registrar contratos de derivados, ya explicamos que son aquellos que permiten modificar el perfil financiero al que está expuesto un sujeto. Administrar por sí o por terceros sistemas de liquidación y o compensación de operaciones en función de los distintos segmentos habilitados por la Comisión Nacional de Valores. Ejercer funciones de supervisión, inspección y fiscalización de los agentes participantes y de las operaciones que se realicen en el ámbito de los mismos. Y en cuanto a la delegación de funciones, dice que las previstas en los incisos B, F y G antes indicados podrán ser ejercidas por el mercado o delegadas total o parcialmente en una entidad calificada en cuanto a su conocimiento a los fines de realizar dichas actividades, la cual deberá estar autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Bien, volvemos a las diapositivas. Acá tenemos resumidas las funciones que leímos del artículo 32, el primer apartado, 32.1. Acá tenemos una lista de los mercados autorizados, para los más importantes, el Bolsas y Mercados Argentinos,
el ROFEX, que funciona en Rosario, es un contrato de futuros y opciones. Ya vamos a ver qué son estas operaciones. El mercado abierto electrónico, que nuclea a bancos y opera con obligaciones negociables. En su origen, el mercado abierto electrónico era un ámbito extrabursátil en el que se transaban operaciones que recibían los bancos de parte de sus clientes. Los bancos también pueden tener, dijimos, el rol de recibir encomiendas de sus clientes para comprar o vender títulos valores, o sea, esto es un servicio que prestan los bancos, no la operación de intermediación financiera, para lo cual los bancos tenían dos opciones: contratar un agente de bolsa o tratar de canalizar esas demandas entre ellos mismos, para lo cual organizaron este mercado que funcionaba no a través de las sesiones en un recinto, sino a través de un sistema informático. Se lo conoce como MAE. En su origen competía con el mercado de valores de Buenos Aires. Luego se restringió el funcionamiento del mercado abierto electrónico a la operatoria con obligaciones negociables. Otro mercado importante es el mercado argentino de valores de Rosario. La ciudad de La Plata también tiene un mercado en la calle 48, 5 y 6. A una cuadra de la facultad, doctor, está. A una cuadra de la facultad, así es. Bien. Acá tenemos un esquema. Vamos a tratar de visualizarlo mejor. De cómo opera bancos y mercados argentinos. Sobre el lado izquierdo del cuadro tenemos el ingreso de ofertas que se pueden concertar en lo que se llama o T0, significa operaciones al contado inmediato, donde tenemos el agente A que compra y el agente B que vende. En el ejemplo se transan 100 títulos valores por 2 pesos cada uno. El agente B va a cobrar 200 pesos que habrá de pagarle el agente A. Esta operación concertada en este dibujo sugiere que la operación se va a concertar a través del sistema informático, por lo cual la operación pasa al centro de procesamiento de datos que publica los volúmenes de operaciones y las cotizaciones, que son, dijimos, lo que sirve de referencia al mercado. Luego hay operaciones en el segmento derecho, en la parte de arriba, que pueden vencer a las 48 horas, vencer a los fines de su liquidación. O sea, T más 2 significa las 48 horas de la concertación de la operación. Y el movimiento, el sistema va a desdoblar el procesamiento de la operación en dos segmentos. Uno referido al movimiento financiero, que es este rectángulo que tenemos del lado, en la parte derecha del cuadro. Tenemos dos rectángulos en el centro. El de la izquierda se refiere al movimiento financiero, el de la derecha al movimiento de títulos.
el movimiento financiero supone que el agente A le paga, tiene un débito de 200 pesos que se le acreditan en su cuenta respectiva en el banco que opera con el mercado, se le acreditan esos 200 pesos al agente B. Y por otro lado está el procesamiento del movimiento de los títulos. El agente A acredita, al agente A se le acredita en la caja de valores, o sea, Bancos y Mercados Argentinos liquida títulos a través de sus cuentas en CB-SA. Esa sigla significa Caja de Valores Sociedad Anónima, que es una sociedad controlada por Bancos y Mercados Argentinos, y ahí la caja de valores lleva las cuentas de las titularidades de las acciones en las que las cuentas se abren a nombre de los inversores, pero a orden de los agentes de bolsa. Bueno, las operaciones que tenemos pueden ser al contado, contado inmediato, T+1 24 horas o T+2 48 horas. Y pueden ser a plazo, plazo firme, operaciones de pase, caución, opciones, préstamos de valores, plazo por lotes y futuros. Estas operaciones, las llamadas operaciones de bolsa, que son básicamente compraventas, las vamos a estudiar más adelante. Continuamos. Bueno, estas pantallas están copiadas del sitio de Bancos y Mercados Argentinos, donde el mercado explica a través de su página web, esto lo pueden consultar ustedes por su cuenta, a lo mejor al día de hoy estas ilustraciones que publica el mercado pueden haber variado, naturalmente son capturas de lo que existía en un momento determinado. Tenemos entonces operaciones que pueden, el mercado puede actuar en la colocación primaria o bien en la negociación secundaria, y esta negociación secundaria, las líneas son un poco claras, no se alcanza a ver, pero se desdoblan en dos formas de negociación, PPT o negociación bilateral, que está explicado en la diapositiva siguiente, que son las transacciones directas entre dos agentes de bolsa, esta es la negociación bilateral, o a través del sistema informático. Acá está explicado la negociación secundaria, el cuadro de la izquierda era prioridad, precio, tiempo. En la negociación electrónica con concertación automática de operaciones, esta expresión significa negociación electrónica con concertación automática de operaciones mediante el sistema de negociación Millennium, en el cual rige la prioridad precio-tiempo para la interferencia de ofertas. La liquidación de estas operaciones se encuentra garantizada por Bancos y Mercados Argentinos, que actúa como contraparte central. O sea que cada contrato en realidad está supervisado y garantizado por el mercado. ¿Qué significa esto de que se asigna según el principio se asigna según el principio prioridad, precio, tiempo, que los agentes a través de sus
computadoras, requieren o bien comprar o bien vender a un determinado precio. En lugar de que esa concertación se celebre como en el ámbito de las ruedas, a través de dos personas que se están viendo la cara y que están voceando las ofertas, y entre ellos se van a tomar nota de cuándo se produce el momento de la convergencia de la oferta. Si esto se canaliza a través del sistema informático, cuyo nombre es Millennium, el propio sistema va a determinar en qué momento, cuando se produce la primer convergencia de ofertas y demandas sobre un mismo activo y a un precio convergente. Entonces, el sistema automáticamente cierra la operación y manda a la liquidación a través del, según lo mostraba anteriormente la diapositiva, que manda la liquidación del dinero a los bancos respectivos del agente comprador y del agente vendedor, y a la caja de valores para que tome nota del movimiento, del cambio de titularidad de los títulos. El otro sistema, que explica la sigla esta CENEBI, negociación bilateral, los agentes miembros operan por su propia cuenta, concertando las operaciones mediante tratativas directas. Las operaciones concertadas deberán ser informadas por los agentes a bolsas y mercados argentinos para su divulgación, registro y publicación. Que además de cumplir esta función directa entre comprador y vendedor, el precio que publica el mercado sirve como referencia al resto de la comunidad. Por eso, cuando un mercado publica las cotizaciones, no hay una cotización única, hay una pluralidad de operaciones que tienden a converger según el momento y la hora del día en una rueda. Por eso la cotización suele expresarse, la cotización de apertura y la cotización de cierre. Y en el medio hay toda una variación de precios. No necesariamente durante todo el día las operaciones se conciertan a un mismo precio. Van subiendo o bajando porque hay las personas que intervienen son distintas, y a lo largo del día una misma persona puede cambiar de opinión sobre cuál es el precio al que le interesa comprar o el precio al que le interesa vender. Bueno, entonces, continuando con la explicación de este sistema de negociación bilateral, tenemos que las operaciones concertadas y registradas en este otro sistema, llamado CENEBI, se consideran no garantizadas y en consecuencia no gozan del respaldo del Fondo de Garantía Obligatorio constituido por bancos y mercados argentinos. Acá no hay contraparte central, sino que cada agente tiene como contraparte a otro agente. Luego tenemos otro rol, que es el de las cámaras compensadoras, que son sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos establezca dicho organismo, cuyo objeto social consista en la liquidación y compensación de las operaciones autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, cumpliendo el rol de contraparte central, pudiendo desarrollar actividades afines y complementarias al mismo. El fondo de contraparte central es aquel que permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones entre las partes,
disminuir el riesgo de contraparte y el riesgo sistémico de las operaciones en los mercados. El agente interviniente es el responsable de la operación. Celebró un contrato a título personal. Si bien lo realiza en base al encargue de su cliente, de su comitente, el responsable del cumplimiento del contrato es él, a título personal. Y por lo tanto es un patrimonio que está sujeto a los vaivenes del funcionamiento de su actividad, y en un determinado momento podría no cumplir con sus obligaciones. Por eso entonces es importante la existencia o bien de la responsabilidad del mercado, o bien el fondo que trata de amortiguar esas contingencias. Bueno, si hasta acá más o menos venimos bien, si he sido claro y no han quedado dudas, podemos pasar al análisis de los roles de los distintos agentes registrados. Cualquier cosa me interrumpen. Sí, doctor, yo quería, antes de que pase al otro tema, Dígame. ahí porque la doctora Cancini algo nos estuvo adelantando con respecto a en el rol de abogados, ¿no? Cuando tenemos que representar, por ejemplo, a un accionista que no está de acuerdo con alguna decisión que haya tomado la asamblea. Desde el punto de vista de los abogados, nosotros, acá la parte más práctica que veo de la cátedra, de la materia, nosotros cómo hacemos cumplir todas estas leyes. O sea, ¿quién nos puede venir a... o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, si nosotros trabajamos en la bolsa, o si trabajamos asistiendo a algún cliente que tiene algún problema con la bolsa o con la Comisión Nacional de Valores, ¿cuál sería nuestro rol? ¿Cómo tendríamos que actuar nosotros? ¿En base a que El abogado que actúa, naturalmente, tanto la Comisión Nacional de Valores como los mercados de valores, como las instituciones que operan en sus respectivos roles, cuentan con el asesoramiento de abogados. Luego tenemos los inversores, que si bien todos estos otros sujetos son personas jurídicas, por lo tanto tienen una estructura compleja de organización. En cambio, los inversores pueden ser personas jurídicas, pero también en muchos casos son personas humanas que actúan sin una organización. Si nos toca asistir a un inversor, el rol es más acotado porque no se da en el marco de una tarea permanente. El abogado que actúa como contratado por alguna de estas entidades sí es un abogado permanente, y ahí el rol es muy variado. Generalmente cumple una función de asesoramiento en cada una de las pequeñas parcelas de las actividades. Es muy difícil generalizar
qué puede hacer un abogado en la fase práctica de la actividad profesional si actúa como asesor por ejemplo, en la Comisión Nacional de Valores. En la Comisión Nacional de Valores hay una pluralidad de funciones. Habrá abogados que tendrán que leer los estatutos de las sociedades anónimas que se presentan a la aprobación para funcionar, para hacer oferta pública de títulos valores. Habrá que evaluar, eso puede ser un rol. Otro rol puede ser actuar como inspector ante una denuncia. Pues, no podemos generalizar. Si al abogado en la faz práctica se le hace viene un inversor y le hace una consulta, bueno, también habrá que ver qué tipo de título se le posee ese inversor. Si es una acción, el rol del funcionamiento del asesoramiento del abogado va a estar en relación a lo que marca la ley 19.550 y los derechos que le otorgue su porcentaje de participación. Podrá asistirlo a la concurrencia a una asamblea, podrá asistirlo a los fines de evaluar alguna decisión que vaya a tomar la sociedad, un aumento de capital, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a obligaciones negociables, el rol del abogado puede consistir en, si la obligación negociable se venció y no se cumplió, bueno, puede ser que al abogado le toque ejecutar esa obligación. A su vez, la estructura de la emisión va a determinar si la actuación de los tenedores de obligaciones negociables es individual o las condiciones de emisión determinaron que la actuación de los obligacionistas sea conjunta. Puede ser que estén obligados a actuar conjuntamente, en cuyo caso el rol de asistencia individual a cada obligacionista se reduce mucho. O sea, es muy variado, no podemos generalizar la respuesta a su pregunta. Bueno, vamos a retomar que veníamos, un segundo. Acá estábamos con la definición de los agentes de negociación. Bueno, vamos a alterar el orden de las diapositivas porque nos va a complicar. Estos agentes, decíamos, están fundamentalmente habilitados para intermediar, para actuar como representantes de los que quieren comprar por un lado, de los que quieren vender por el otro, pero además brindar asesoramiento en toda una gama de operaciones. Y sus facultades operativas están estructuradas de manera decreciente. El agente que tiene la mayor amplitud operativa es el agente de liquidación y compensación, que en la jerga se lo conoce por la sigla que resume estas palabras, y se las conoce como las
ALIC, agente de liquidación y compensación. La interacción entre el inversor que entra o inversor que quiere salir de una inversión, y el agente de liquidación y compensación se puede establecer hoy día en forma a distancia, porque las ALIC tienen, aparte de tener una oficina donde funcionan y a donde se concurría anteriormente a celebrar un contrato o cursar una orden, hoy admiten, sobre todo a partir de las medidas de distanciamiento que empezaron a regir a partir de la pandemia, hoy se puede concertar sin pisar las oficinas de estas empresas. Se puede celebrar un contrato mediante el cual el cliente se identifica, todo a través de la página web, con los criterios de validación de la identidad que cada agente considera oportuno, y a partir de ahí puede empezar a realizar operaciones a través de la página web, operaciones que pueden consistir en cursar órdenes de compra de cualquier tipo de activo financiero que negocian las ALIC. Entonces, dentro de estas funciones está la de, en primer lugar, brindar asesoramiento respecto de inversiones. Ese asesoramiento se puede dar a través de un correo electrónico o una videoconferencia con algún asesor de la ALIC. Actúan en la colocación primaria y en la negociación secundaria, ingresando ofertas o registrando operaciones, y pueden intervenir en la liquidación y compensación de las operaciones concertadas. Pueden cursar órdenes para realizar operaciones de compra y o venta en el exterior de instrumentos financieros que cuenten con autorización por parte de organismos de control de países que adopten normas de transparencia fiscal. O sea, si entramos a la página web de una ALIC, vamos a encontrar un segmento que nos permite registrarnos para operar con el exterior. O sea, hoy podemos comprar y vender acciones que cotizan en mercados del exterior, y naturalmente de sociedades extranjeras. En su vinculación con el cliente, se podrán operar mediante instrucciones específicas por cada operación. Acá, perdón, acá hay un... Me parece que acá debía decir con la ALIC. La ALIC podrá operar mediante instrucciones específicas compartidas por cada operación, ejercer administración discrecional total o parcial de carteras de inversión a nombre y en interés de su cliente, contando para ello con mandato expreso. O sea, a diferencia de lo que puede ser un fondo común de inversión, donde la decisión de comprar o vender activos depende del organizador del fondo, en este caso operan por instrucciones personalizadas. No está en las funciones de estos intermediarios tomar decisiones por el cliente. En principio, las delegaciones tienen que ser expresas. El otro aspecto importante para entender el funcionamiento de estos agentes está en que lo que va a diferenciar uno de otro va a ser fundamentalmente lo que no pueden hacer estos agentes.
Esto lo vamos a mostrar por separado más adelante. Vamos a volver ahora a la gente que viene a continuación. Hay actividades que no se le permiten a los otros agentes cuyas facultades operativas son menores, y que por lo tanto para concretarlas deben actuar a través de un agente. Por ejemplo, el agente de negociación tiene que actuar a través de un agente de liquidación. El agente de negociación tiene facultades parecidas, brinda asesoramiento, actúa en la colocación primaria y en la negociación secundaria, cursa órdenes para realizar operaciones de compraventa en el exterior y en su vinculación con el cliente podrá operar también mediante instrucciones precisas, pero no pueden hacer movimientos de dinero. Solamente para ello tienen que actuar a través de cursar las órdenes que recibieron de su cartera de clientes, cursarlas a través de un agente de liquidación y compensación. Luego tenemos el agente de liquidación y el agente asesor global de inversiones, que tiene un rol aún más acotado en cuanto a la disponibilidad de movimientos de dinero y movimientos de títulos, porque tendrá que realizar las operaciones a través de un agente de negociación o un agente de liquidación y compensación o sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, y actúan fundamentalmente en el asesoramiento a los inversores minoristas. Bueno, vamos a dejar acá y comentar las dudas que hayan podido quedar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar acá antes de continuar con temas que nos van a llevar, que va a ser más complicado dejar interrumpidos, así que nos despedimos hasta el miércoles. Que sigan bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.